bienvenido a su programa de arte. Una vez más, la cita es todos los miércoles a las 7 de la noche. Les agradecemos que estén ahí, que nos acompañen y que sigan apoyándonos cada miércoles. Esta noche tengo el honor de estar en un lugar maravilloso con una persona con una experiencia, con una carrera artística extensa. Una persona que fue graduada en la Escuela en la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro en el año 1958, pintor, escultor, ceramista, con una larga carrera, les repito, artística, que nosotros podemos aprender mucho de él. Y no me extiendo más en la explicación porque aquí está a mi lado. Gracias, Andrés Maestro, Andrés Valerio, Gracias, mi amor. por concederme esta entrevista. Gracias a ti por hacerla y de verdad además de muy agradecido que alguien se acuerde de este pobre pintor que está metido en la casa, que hay que venir a buscar, que hay que hacer millones de cosas para verlo, pero en fin, de todas maneras para mí es un verdadero placer. No creo que tengan que venirte a buscar. Tienes una energía y tienes unas ganas de enseñar todo lo que sabes. Porque todos los artistas sabemos que tú estás ahí y les das No, yo le doy tu cariño conocimiento. al que me quiere y casi tengo la suerte que casi todos los artistas de Miami que yo conozco me quieren Amén. Así y es. yo a ellos también. Entonces, pues la cosa es recíproca. Óyeme, aquí se ha vuelto una costumbre ya tener vino en la mesa. Vamos a brindar antes de comenzar con esta extensa plática de una hora. Salud. Mira qué lindo suena las que ¿Sí? tiene. ¿Otra vez? Salud. Muy bien. Ok, Valeria. Ok. Vamos, empecemos dónde, cómo, cuándo es que ¿Dónde, descubres, cómo y cuándo? cuándo es que descubres, supongo que desde niño, aquel artista que tenías así guardado, desde que naciste, supongo, No, la piel mía, la piel mía. estaba en la La piel. piel, estaba en la piel ya. ¿Cuándo fue? ¿Dónde es que te das cuenta? Yo empiezo a pintar, que yo me acuerde, a los 3 años más o menos, donde en La Habana hace una tonga de años. Ujú. Y entonces, pues, yo, por ejemplo, cada vez que la gente estaba jugando pelota, estaban jugando otra cosa, yo lo que estaba haciendo eran dibujitos y cositas. O sea, toda mi vida yo nací pintor. Estabas creando desde Estaba niño. desde que llegué. Yo creo Perdón, ¿en que qué año naciste? Porque me dices yo una nací en pila el de años. 34. Se había acabado Machado en el año anterior y yo nací en el año que murió Gardel, el año 34. Un hombre lleno de historia, ¿no? Y entonces, pues, lo mío era una hojita de papel, una caja de colores que valía 5 centavos cuando aquello, fíjate cómo han subido las cosas. 5 centavos, se llamaban Dixon los colores. Y entonces una hojita de papel y acostado en el suelo, en el piso de la casa, ahí era la parte más cómoda. Cuando aquello estaba Tarzán en el radio, porque todavía no había televisión en Cuba. Y yo tenía postalitas de Tarzán y todo eso, entonces Tarzán era el elemento principal de mi trabajo en ese tiempo. Y eso era lo que dibujabas, los Sí, superhéroes. a Tarzán, todavía los superhéroes no Ni existían. existían, claro, Tarzán Era Tarzán que era una el cosa ya muy antigua claro. y entonces en esa época se hacía dibujitos con Tarzán y las monachitas. El niño que creció El en él. niño que yo desde que llegué estaba en eso, nada más. Era lo único que me importaba. Los amigos de mi papá me regalaban 5 centavos. Yo llegaba al límite con 5 centavos. Entonces iba a la bodega, compraba la caja de colores y ya estaba completo. ¿Y a qué edad empiezas a estudiar arte ya en una escuela? Yo empecé a estudiar en una fundación que había bastante cerca de mi casa. Yo nací en Santo Suárez. Entonces, en la calzada del cerro había una escuela que promovía el arte. Era una fundación de un médico, de un músico cubano que se llamaba Gaspar Villate. Entonces, este Gaspar Villate, cuando murió, dejó una cantidad de dinero para hacer una escuela de arte y oficio y una escuela de primera enseñanza, como del primero al sexto grado más o menos. Y ahí estuve yo de los 12 años a los 14 más o menos estudiando en esa escuela. ¿Cómo terminaste la secundaria allí? Bueno, la secundaria la terminé a grito con mi papá, porque le dije que no quería estudiar más.
Y era, te Ahí se dedicaste a la acabaron, pintura se totalmente. acabaron mis estudios y le dije, y entonces me dijo, bueno, pero tienes que hacer algo. Y entonces yo le dije, no, yo soy pintor. ¿Entiendes? Porque yo me sentí pintor desde que nací. Yo no he pensado en otra cosa más que eso. Esa ha sido mi vida. O sea, Y después de esta escuela, entonces en esta escuela, uno de los maestros de la escuela, un pintor de Pinar del Río que se llamaba, ya murió, Atilano Mentero, me preparó para entrar en la escuela de San Alejandro. Entonces mi papá me dijo, no, pues yo hablo con Atilano y para que te prepare y te vas a San Alejandro. Mi papá cogió, me matriculó en San Alejandro y entonces estaban en juego en ese momento 3 becas de la escuela. Entonces se presentaron a esas becas 43 muchachos, entre ellos yo. Y entonces yo gané una de las 3 becas y así empecé yo en San Alejandro. Me acuerdo que el día que estábamos inscribiéndonos, estaba en una de las aulas, porque yo empecé a caminar por toda la escuela para ver la escuela cómo era. Tenía mucho deseo de ir a la escuela de lo que yo quería hacer. Y entonces pues empecé a mirar todas las aulas eso, y estaba el que hizo la escultura de la plaza de la ciudad de La Habana, que después el bandido este le puso Plaza de la Revolución y todas esas cosas. Claro. Entonces estaba Juan Tomás, ¿cómo se llamaba el señor aquel? Era uno de los mejores escultores que había en Cuba. Por el camino. No, espérate, si me acuerdo enseguida. Estaba haciendo cuando eso, este señor estaba haciendo Gómez Sicre, se llama. Okay. José Gómez Sicre. Entonces el señor Gómez Sicre estaba haciendo la escultura de Toussaint, de Louverture, el héroe haitiano. El héroe haitiano estaba haciendo un tamaño natural para llevarla allá a Haití después. Ya se la habían comprado y todo. Entonces estuve un rato ahí mirando a aquel hombre que, por cierto, parecía como un Santa Claus, era colorado, bajito, gordito, de lo más simpático, y un tipo así tan friendly que te daba ganas de conversar con él, y yo no lo conocía, y se quedó conversando conmigo un rato, y mi papá buscándome por la escuela, y yo estaba en el aula de Juan José Gómez Sicre. Muy buena persona, lo recuerdo mucho. ¿Con quiénes estudiaste? Estudié con 2 muy conocidos y con otros que no son reconocidos. O sea, estudié, por ejemplo, con Ángela Costa León, pero con esta muchacha, tengo que tener ya un apuntado porque la computadora la tengo rebosada. Después les digo. Entonces, este muchacho que ya tenía, yo creo que murió con 34 años, así que era jovencísimo todavía, más o menos como la edad mía, más o menos 23, 22 años. Y entonces, él fue uno de los que más se destacó, porque después llegó la mal llamada revolución esta, y él se le dio una beca, salió de Cuba, hizo todos unos viajes, una serie de cosas, y además ganó la beca. Él ganó un evento que se hizo a principio de la mal llamada revolución, y ganó el primer premio con una perfumería que se llamaba una Guerlain. Sí. Guerlain. Gana el premio Guerlain, que es un premio, era un premio nacional, lo gana este muchacho, Angelito, y entonces fue el que más se destacó, aunque no era también mucho mayor que nosotros, porque cuando yo tenía 20 años, más o menos 18, y Ángel ya tenía unos cuantos años más, él ya arrastraba asignatura. Nosotros no, nosotros empezamos desde el principio los cursos normales. Él venía de cursos anteriores y arrastraba esas dos asignaturas, colorido, naturaleza muerta, y entonces se destacó muchísimo en ella. ¿Y en qué año te gradúas? Nos graduamos entonces en el último año de la República, en el año 58. 58. Ahí nos graduamos nosotros con todos estos maestros que la gente
tiene en su casa colgado en sus cuadros. Sí. Y entonces ya después de eso, háblame de tu vida en Cuba hasta que logras... Bueno, la vida fue como la que todo el que estaba allá, un suplicio. Pero como Hasta- artista, ¿qué hiciste? Como artista prácticamente lo que yo hice en Cuba fueron unos 18 murales. Ujú. A mí me gustaba mucho el mural. Yo di clases, no, estuve dando clases en el lugar donde yo estaba, Siqueiro, por ejemplo, el gran muralista mexicano, para mí el mejor de todos. Y entonces Siqueiro estuvo con nosotros ahí diciendo cómo era el rebatimiento de la pared, cómo se movía la pared con el público, toda una serie de cosas que nunca nadie me había hablado, porque en la escuela de San Alejandro los maestros no enseñaban nada. Así que toda esta cosa que se ha creado después, diciendo que los maestros de San Alejandro enseñaban mucho, porque eran de verdad gente que sabía, pero no les interesaba la docencia. Entonces lo que hacían era, por ejemplo, Romañá, con el cual yo no tuve el gusto de trabajar, pero lo admiro mucho, es un individuo que llegaba y le decía a los muchachos, le decía, levántate muchacho, y entonces el muchacho se levantaba, se paraba al lado del profesor. Nosotros tenemos unos bancos donde se ponían, no había casi prácticamente caballetes, sino unos bancos. Y entonces ahí mismo trabajábamos, poníamos sobre el respaldar del banco, poníamos la tela con un cartón y ahí sobre eso trabajábamos. Y entonces te hacía el cuadro, pero te hacía el cuadro a la manera de Romañá. Claro. O sea, no tenían docencia ninguno tuvo docencia, porque a mí nunca, ni Ramón Loy, que era malísimo también, estuvo dando, decía él que daba clase, o sea, él iba todos los días, marcaba su turno y a las 4 de la tarde se iba. Pero yo nunca lo vi decirle nada a nadie. A nadie. No había una Además enseñanza. tenía que tener 12 pinceles, según él, delante de ti para empezar a trabajar. Y entonces, como nunca te decía cómo había que hacer con los pinceles aquellos, trabajamos con un solo pincel, pero poníamos 11 más para cumplir las reglas. Claro. Entonces, cuando llegaba él, tú estás con tus 12 pinceles, porque los podía contar. Yo los ponía así como los tabacos, uno al lado de uno. Y entonces pintaba con el mismo, porque no sabía qué hacer con los demás. Porque no te enseñaba. No enseñó nada. Pero en después la escuela sí no fuiste instructor. Después tú sí Sí, fuiste yo sí, instructor. pero por ejemplo, si yo considero que si una persona te va a dar o sea, es maestro tuyo, o sea, tiene por lo menos decirte cómo se llaman los pinceles, para qué se usan los pinceles, cómo se ligan los colores, qué colores son estos, qué colores no se pueden casar porque se oxidan, cómo tú puedes usar una paleta, ¿no? Y cómo tienes que ponerlo, como si fuera do, re, mi, fa, sol, así. Claro. Tienes que poner los colores en un orden para tú poder trabajar. Porque sabes ya que tienes el blanco aquí, después tienes el amarillo de cambio, y así, do, re, mi, fa, sol, así, hasta que llega a terminar los 7 o los 9 colores que se usan. Entonces podemos decir que los graduados de San Alejandro en cualquier año han sido unas personas que nacen con talento. No, eso es lo principal. Y que los buenos pintores que han salido de ahí nacen con un talento extraordinario, porque los maestros realmente el maestro no les daba mucha... Porque todas las clases tienen que tener un maestro ahí. Como yo tenía mis 12 pinceles. Claro. Y entonces pues el maestro estaba así, iba caminando por detrás de los alumnos, pasaban las 2 horas de la clase. Para justificar el sueldo. No, es que no le interesaba, ¿no? Es que no le interesaba dar clase, El único así que yo me acuerdo que alguna vez me dijo alguna cosa fue de Caravia, Enrique Caravia, que además fue el que terminó algunas cosas de la Plaza de la Revolución también. Y más ninguno. Por ejemplo, las clases de Valderrama eran unas clases en las cuales tú ibas y entonces Valderrama daba perspectiva y además era el director de la escuela. Pero entonces se ponía a hablar tanta bobería que a esa misma hora en el parque del Jardín Botánico, estaba Domingo Ramos dando la clase. Y era la clase de paisaje que de verdad te enseñaba algo, porque Domingo se sentaba y como todos ellos te decía levántate, se sentaba, te hacía tu cuadro, pero bueno, tú aprendías, ya el que tenía vista iba aprendiendo porque veía cómo se hacían las cosas, te lo creaba delante de ti. Y ya en el año 58, después que sales de ahí, que empiezas a ser instructor, ¿en qué escuela es que das clases? No, pero ya eso por ejemplo, yo al principio de la escuela, a mí por ejemplo, por mi expediente, me daban
un título Ujú. que me acreditaba como profesor de pintura. Ya. Dentro de eso, entonces, en vez de ser, yo nunca quise ser profesor de pintura, yo le dije, mire, denle eso a alguien que quiera de verdad enseñar, que yo lo que quiero es que me enseñen, Pero porque enseñas yo muy no sé bien. nada todavía. Pero enseñas muy bien, ¿eh? Sí, y entonces lo que quiero es que me enseñe, entonces quiero seguir tomando clases de alguien que me quisiera dar unas Claro. clases de una altura mayor que la que yo tengo ahora, porque uno sale ciego de la escuela. Así. Cualquier persona que esté dando clases, por ejemplo, de letras, de rótulos, de cualquier cosa de esa en la calle, sabe mucho más de pintura que nosotros que acabamos de graduarnos y pasar 7 años en la escuela. Y bueno, después que ya terminas esos 7 años. Eso, ese camino después de la revolución, bueno, eso acabó con la república y torció el sistema que yo tenía pensado y ya pues, elaborado en mi mente, por ejemplo, irme a Europa a seguir trabajando, a estudiar profundamente de verdad con los maestros en los museos, porque en Cuba había un pequeñito museo cuando eso todavía no se había terminado el Museo de Arte. Y entonces estábamos ciegos. Entonces yo dije, bueno, termino aquí, me voy a los Estados Unidos, cuando aquello no había todo este problema que hay ahora, el rollo este de poder entrar en los Estados Unidos es un lío. Y entonces yo dije, voy a los Estados Unidos, gano un poco de dinero y sigo para Europa a ver los museos grandes, que yo no había visto ninguno hasta ese momento. Y entonces, pues, el plan se torció y entonces ya empecé a vivir otra vida prácticamente distinta, en otro mundo. Perteneciste a la UNIAC, ¿no? Pertenecía a la UNIAC cuando estaba Carmelo González de director. Háblame un poco de eso. Que a mí, por ejemplo, ya sabía que no me gustaba la revolución. Y entonces me dijo, tienes que quedar, si te vas a quedar aquí, tienes que estar en la UNIAC, porque si no, ni cogen materiales, ni vas a tener derecho a nada. Y entonces, yo le dije, Carmelo, pero tú sabes que a mí esto no me gusta. Y entonces me dijo, sí, pero si te vas a quedar, tienes que estar ahí. Entonces me metió. A Carmelo le debo mucho también. Carmelo fue, aparte de tremendo maestro, un buen amigo. Y para mí, el mejor grabador que ha dado Cuba. El mejor. Se le partió una vez la muñeca derecha y empezó a grabar con la mano izquierda, como si hubiera estado grabando toda la vida con la mano izquierda. Ese sí era un grabador. Grabador en madera y grabador en metal. Y dejó unos tremendos grabados. Fue presidente de la Asociación de Grabadores. O sea, tuvo una vida muy activa también. Ya por desgracia murió. En paz descanse. Y que Dios lo tenga donde debe estar. Hiciste algunas exposiciones en Cuba, obviamente. Hice, como hicimos un grupo, colectiva 60 exposiciones más o menos en Cuba. Y hice un one man show en el año 70 en el MISAP, una galería que tenía en MISAP, ahí en la rampa. Y entonces esa exposición fue buena por unas cuantas cosas, aparte que se vendió completa. Aparte de eso, conocí mucha gente que no conocía, gente de la UNIAC, Pedro Dorá, que después hicimos la revista de la Unión, unos dibujos, 10 dibujos él y 10 dibujos yo. Y salí, tengo por aquí todavía la revista guardada. Y entonces se hizo un buen amigo mío y varias gente de la UNIAC que de verdad eran gente que valía la pena tratar. Bueno, ahora vamos a una pausa. Bueno, para ver vamos a tomar nuestros anunciantes. Vamos a tomar un poquito. Vamos a tomar, sí, bueno, pero brindemos cada vez que tú. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Seguro. El masaje linfático es fundamental para la salud. En el drenaje linfático movemos todas las toxinas que hay en el cuerpo. Hay que abrir los canales para que esa toxina vaya al lugar específico, evacúa en ese lugar. Todos debemos tomar un drenaje linfático por la razón de que vas liberando toda esa toxina que tienes acumulada en el cuerpo de muchos años. Fundamental para toda aquella persona que tiene una operación de drenaje linfático, porque va acumulando esa pequeña grasa que se queda, que son los scar tissue, se mueven y es mucho más efectivo a la hora de una buena recuperación. Las señoras que tienen cáncer de seno, por la linfa, tienen que llevar un drenaje específico también.
Bueno, yo opero todos los días de la semana después de las 3 de la tarde. Y los fines de semana es abierto el horario. Ya estamos de vuelta. Para los que se están conectando en este momento, estamos con el maestro Andrés Valerio y pueden hacerle preguntas, interactuar con él. Nosotros le vamos respondiendo poco a poco lo que ustedes nos estén preguntando. Ok, maestro, estamos otra vez aquí. Entonces, ¿cuándo logra salir de la isla? Vengo para acá en el 80, Por el Mariel. entonces vengo por el Mariel. Ya, yo creí que no, yo creí que me morí en Cuba. Pero bueno, siempre hay una nueva oportunidad. Entonces, cuéntame, cuando llegas acá con tu niña y tu esposa. Llegamos el 1 de mayo a las 2:15 de la tarde, estábamos entrando por el muelle de Cayo Hueso. No se me puede ocurrir, no se me olvida. Nadie olvida el momento en que... El agua estaba azul amarillenta, así, tenía un color raro. Y de pronto empiezo a ver soldados vestidos de verde olivo. Y por nada me da yo creo que me habían mirado para atrás. Pero no, entramos allí, enseguida por casualidad, había un amigo mío allí de muchos años que vivía aquí y me viabilizó todas las cosas y entonces ya llegamos a la casa, aquí a Miami. Estaban todavía haciendo la carretera nueva. Todavía no se había terminado la carretera nueva, la que todo el mundo disfruta ahora. Y entonces llegamos a la casa llegamos a un lugar primero donde dejamos un grupo de gente que venía con nosotros dentro del carro. Y después los últimos nos quedamos cerca de la casa del dueño del bote. Y entonces mi hermana me vino a buscar a eso de la 1 de la mañana más o menos. Y eso fue después mi mamá pobrecita que vaya. Tienes Una memoria privilegiada, tienes, ¿no? No, sí. es que me han copiado las cosas, se me quedan. Es como un disco. ¿Y cómo empiezas a desarrollar tu carrera artística aquí en Miami? Bueno, aquí en Miami cuando llego estaba un muchacho que había estudiado conmigo en San Alejandro y que lo que hacía era letreros en las tiendas. Y entonces yo no... La gente cuando llegaba a casa de mi hermana, por ejemplo, en esa primera semana me regalaba dinero y todas esas cosas. Entonces yo le dije a mi hermana, ¿dónde hay aquí una tienda para comprar material? Entonces fui a una tienda que estaba ahí en la calle 49 y la 34. Que ya la quitaron, ¿no? Hace 40 años ya. Y entonces fui ahí, compré materiales y me puse a hacer dibujos a pluma, como los que había hecho con Pedro allá en la unidad también. Y entonces con esos dibujos empecé a darme a conocer un poquito. Después en la calle 8, en ese mismo año, estaba por pasar la calle 8, no era como la hora que se ha vuelto pan con lechón y música barata. Ahora, cuando aquello se parecía un poco a Coral, por ejemplo, que daba dinero también sobre una exposición de pintura que se le daba a los pintores, una marca en el suelo. Claro. Yo me acuerdo que la mía estaba frente a la iglesia que está en la calle 22 y la 8, y ahí había un 22 marcado en el suelo que fue el bus que me tocó a mí. Y ahí gané el premio de la calle 8 ese año, en el 80. Hice un retrato de un señor que me dijeron ahora que se había muerto hace poco, que se llamaba Oscar White, que era presidente de un banco que estaba en la segunda y Flag, Unión Federal Savings se llama. ¿Y cuándo es la primera exposición que haces aquí en Miami? Entonces, ahí ya llevé cuadros pintados, porque cuando yo llegaba de rellenar las letras al amigo mío,
me ponía entonces a pintar yo. Claro. Pintaba de las 8 de la noche bueno, hasta que me quedaba Hasta que dormido. amanecía. Sí. Y así fui teniendo ya una cantidad de cuadros. Cuando expuse en la calle 8, expuse ya unos cuantos cuadros. Y mucha gente me dejaron tarjetas y cosas así. Y entonces yo algunos los llamé. Y ahí empecé ya a vender cositas muy baratas, 300 pesos, 50 pesos, que todavía están por ahí. Claro. Y entonces, pues, así empecé y fui levantando una clientela que yo no me imaginaba. De verdad No, es que hay yo obras le debo tuyas. mucho a Miami. Hoy hay obras tuyas en el mundo entero. Sí, pero llegar aquí así como yo llegué y hacerme y la presión de la niña, la mujer, o sea, había que ponerse a trabajar y yo dije, bueno, yo sí que yo no puedo dejar esto. Yo si voy a trabajar de pintor o relativo a la pintura y después me voy a dedicar a la pintura nada más. Y así fue, y tuve la suerte que así fue hasta hoy. Y empiezas a hacer exposiciones en Miami. Empecé a hacer exposiciones y a Colectivas, vender solo. algunas veces en la casa. Ya. En la casa vendía mucho. Y entonces después así hice exposiciones aquí muchas y gané premios con las exposiciones algunas veces que eran concursos que se hacían aquí en Hialeah, se hacían en diferentes lugares. Cuando estaba Raúl, ¿cómo se llama? El alcalde que es gordito que hizo un trabajo tremendo por Hialeah. Yo en el 80 todavía estaba en Cuba, Martín, tenía 14. Martínez de apellido. Y entonces hizo una obra en Hialeah tremenda. Cuando nosotros llegamos, Hialeah llegaba nada más que hasta el Expressway. Y ahora Hialeah es inmensa de grande y muy bonita, por cierto. Además, le quiero mandar al alcalde su reconocimiento. Le debo un libro, tengo que llevarle un libro y además le tengo que llevar toda mi congratulación por todo lo que ha hecho por los pintores de Miami. El único alcalde, no estoy hablando de más ningún alcalde, el único alcalde que se ha dedicado de verdad y ha ayudado a los pintores es el alcalde que tiene Hialeah, al cual de corazón le agradezco mucho todo lo que está haciendo y lo que creo que puede seguir haciendo por los pintores que viven en Miami. Felicidades. Y que los demás sigan su ejemplo, por favor. Por favor, qué falta que hace. Qué falta que hace, sí. Háblame, hace mucha falta. Háblame de tus premios. Yo sé que pues, son tantos, ¿no? Que no nos vamos a... Sí, se van a aburrir con eso. Además, casi nadie le importa eso. Sí, a todos nos importa. Me importa a mí que fue que lo gané, pero no, ustedes es que tú eres ustedes un ejemplo. como anécdota. Un ejemplo. No, en el año 92 ganaste la beca Cinta. No, gané la beca Cinta en el año 82. 82. Okay, gané la beca Cinta ese año y gané la beca del estado de la Florida también. Y el premio de la Bienal de Miami fue en el 86. Fue en el 86. Sí, fue en el 86. Lo gané también. Pero ya te digo, yo no me puedo quejar. Y sobre todo le tengo un gran agradecimiento a esos médicos de aquí de Miami que de verdad que pusieron, oye, lancen ristre ahí y pie en tierra conmigo. Me ayudaron cantidad, y se lo agradezco en el alma. Tengo uno en especial, Luis Fernández Rocha, que es compadre mío. Lo quiero mucho, está vivo por suerte, que dura muchos años más porque es muy buena gente y de verdad le amaba la pintura. En esa época se amaba la pintura aquí en Miami, los profesionales sobre todo, los abogados no, los abogados los tengo fuera de la lista. Pero lo que es médico, esa gente siente una pasión por la pintura que es indescriptible. Sí. De verdad. Tienen deseo, disfrutan la pintura. El abogado no tanto. Porque fíjate, hay una serie de abogados ahora que lo que están haciendo ahí, lo que han hecho con el museo, todo esto que está desbaratado, sí, que nunca sirvió para nada el museo, pero bueno, yo pensé que ahora sí iba a arreglar y resulta que la cosa está en stand-by. Vamos a brindar de nuevo, que estamos un poco, por favor, por los pintores. Sí, porque de verdad que... Bien, entonces vamos a seguir contigo. Seguimos. Contigo, con tu carrera, con esa pasión que tienes. Háblame de este cuadro que tienes acá atrás. Este es un cuadro que es o sea, a mí no me gusta pintar guajiro. No.
detesto la pintura que no sea universal. Me gusta la pintura universal. La pintura Explícanos qué la es pintura que tenga un universal. sentido. La pintura universal es la pintura que es pintura nada más. No tiene que tener una simbología, ni una Exacto. bandera cubana, ni un tabaco, un gallo. Entonces, eso a mí me molesta más bien. Eso creo que es pintura folclórica. Claro. El folclorismo válida, dentro pero... de la guajira bailando, la cubana bailando. Pues si los cubanos no son bailadores nada más. Nosotros tenemos a Carlos J. Freire, tenemos 1 millón de médicos que son una gloria, no de Cuba, del mundo. Y sin embargo, todo el mundo se fija en la cubana con las maracas y toda aquella cosa. Es lo comercial, es la cosa. Es una yo porquería. creo que es la nostalgia también. Sí, yo creo que es la nostalgia también. Que se fumen un cigarro, un tabaco, una marihuana, lo que sea. Okay. Pero que coño, no tengan ese tipo de cosas en la mente. Eso no es pintura. Maestro. La pintura es universal. La pintura tiene que venir un árabe aquí y decir qué buena pintura. Claro. Y tiene que venir un chino y decirme, esta es una buena pintura. Que todo se conecte. Y que además se sienta por el sabor que tiene la pintura, por la calidad que da. No porque es un hecho como una postalita. Claro. Que todo el mundo sabe que la guajira, entonces, yeah. Y se queda en nativismo que a mí me molesta mucho. Es un poquito de atrás. Ese tipo de pero me pintura así, pero este cuadro, por ejemplo, que volviendo sí. porque me voy. Sí. Es entonces, válido, está bien. Por ejemplo, este cuadro es el primero que yo le dedico a una serie que voy a hacer a la cosa de la mal llamada, te lo voy a repetir, la mal llamada revolución. Este cuadro en sí es cuando Fidel llega a Cuba en el 56, lo cogen preso después de haber dado el golpe de Moncada en el 53. Yo en ese tiempo también me acuerdo de la revista Bohemia, por ejemplo, la cantidad de muchachos de Pinar del Río que murieron por culpa del sinvergüenza fusilados. La gente de Batista acabó con esos muchachos para que la diferencia entre los soldados que se habían muerto cuando el ataque y los presos y los muchachos que estaban vivos, que fueron los atacantes, tuvieron una compensación, mataron muchos y les pusieron, inclusive les cambiaron la ropa y hicieron liquidades también. Por eso estamos como estamos. Entonces, este cuadro, cuando Fidel terminó que lo cayó preso y lo llevaron a la cárcel, y es la mejor cárcel, era un Hilton. Comía espagueti todos los días, tenía radio, tenía toda una serie de cosas que ningún preso político se le da. Pero bueno, Cuba es así. Y entonces lo llevan acá acusado de todo lo que había hecho, y él termina su discurso diciendo, bueno, no importa, la historia, no importa lo que pase, condénenme si quiere, que la historia me resolverá. Pero parece que se equivocó, como siempre, porque todos se han equivocado. Claro. Entonces viene y dice eso, y cuando se murió, yo no sé qué historia puede haberlo condenado al suelto, porque en definitiva la historia lo que hizo fue marcar de verdad el periodo que ha tenido Cuba en toda su historia. 60 años de martirio y todavía seguimos. Por eso acá y entonces yo le puse un señor que tiene como un bote en la cabeza, pero que a la vez es parecido al sombrero que se usa todavía en España. Los franquistas usan, los soldados de España usan también un tipo de sombrero que se parece a ese bote. Y entonces encima del bote hay una cantidad de cubanos que están, como estamos ahora, con toda esta cantidad de cosas que están pasando, que lo lamento bastante. Y le puse, entonces en ese libro la historia no te absorbió, o sea, la historia le pasa la cuenta. Y si es bueno lo que has hecho, pues ahí queda. Y si es malo, como sabemos, pues ahí queda también. Es y como entonces, el arca de Noé. Sí, sí, no, y tiene diferentes simbolismos dentro de las piezas de las personas, los personajes que están dentro, ¿no? Tiene el hombre de Fidel, el nuevo nombre, que tiene cara de zapallo, así como de perro. Y entonces es como un animalito sin mucho cerebro. Pero pobrecito, tampoco se le puede pedir más.
si no le han dado nada. Y con nada no se puede hacer nada. Sin nada. Se quedó sin nada. Y ahí Desde está niño lo escondidito adoctrinan. todavía, metido dentro de los mismos personajes. y eso. Y espero seguir haciendo unos cuantos de estos todavía. Es una buena serie, un buen tamaño. Sí. ¿Qué tamaño tiene este cuadro? Tiene 80 por 60. ¿Qué técnica usaste acá? Aquí es acrílico. Aunque algunas veces yo uso, por ejemplo, los lápices negros para remarcar, como en el otro cuadro que es de Cristo también, que próximamente va a salir en una revista. Creo que la semana que viene. Esta revista que entrega en todas las galerías. Latin American. Es una de las mejores revistas que se está sacando Sí. y yo se las recomiendo de verdad. Sí. Una de las mejores revistas sobre arte que se está haciendo aquí en Miami en este momento. ¿Tú tienes algún pintor favorito? De chiquito, Rembrandt. Sí. Rembrandt. ¿Y por qué? Hay que ir a ver, hay que verlo. No se muevan sin ver a Rembrandt. Sí. Rembrandt es un pintor que nace como en 1603 más, 1603. Murió con 63 años, creo. 63 años, porque Rubens murió después de él, unos 4 o 5 años después de Rembrandt, que es también un pintorazo. El pintor, por ejemplo, hay varias maneras de definir cómo es un pintor. Hay un pintor que pinta y con la pintura compone los errores que hizo en el dibujo. Y hay otros pintores que son puramente dibujantes y colorean el cuadro. Por ejemplo, pero Rembrandt, que es un pintor que cuando tú ves, como he visto yo en el museo de allá de Ámsterdam, la obra de Rembrandt, la ronda nocturna, la cosa de Rembrandt joven, cuando pinta al padre y pinta a la madre con un libro delante, toda una serie de cosas en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Es una cosa de tanto volumen y también estudiado los fríos sobre los calientes y los calientes sobre los fríos. Llega a tener una luminosidad el cuadro tan especial que de verdad que hace falta estar un par de horas por lo menos estudiando, viendo el trabajo de ese hombre. Es una maravilla de pintura. Y además, quiero decir que no tiene casi ni rajadura ninguna, ni arañazo a la pintura, ni quebradura de ningún tipo. O sea que tiene un tratamiento de elaboración tan grande que vale la pena de verdad darse el viajecito para ver la obra de Rembrandt. Yo creo que sí. Y la de Rubens, igual. La de Rubens, por ejemplo, en el Louvre, en la sala que tiene 23 cuadros de el casamiento de Catalina de Medici con Enrique IV. Son cuadros todos grandes. Son cuadros ¿Como de este tamaño? de 120 por 120 o por 140. Wow. Casi todos son iguales. Estuvo 3 años trabajando en esos 23 cuadros. Y es una obra increíble. Porque este es el único pintor en la historia que ha sabido poner, por ejemplo, la realidad, ligarla con la fantasía y que todo tenga una armonía tan grande como si todo fuera realidad. Él mete mujeres desnudas en el mar, que son sirenas y toda una relación de cosas que son míticas con la realidad de una nave entrando en un puerto. Y crea una serie, una ilustración con un color y con un dibujo, con una elegancia como no la ha logrado nadie. Y eso lo podemos discutir. Bueno, estábamos hablando del cuadro que va a estar próximamente en la revista Latin American Art, que es una revista, una de las mejores revistas, me decías. Sí, yo considero que es una de las mejores revistas que se está sacando ahora. El editor de la revista, por cierto, muy buena gente, muy chévere y un tremendo trabajador, Alejandro Alfonso, es el editor de la revista, al cual le doy las gracias por todos los cumplimientos que me ha hecho y todas las facilidades que me ha dado para que la revista quede preciosa como ha quedado. Ya la verán ahora, que va a salir, creo que la semana que viene sale. Así que ya la verán. Podemos enseñar la revista, ¿no? La bueno, revista, en este momento está sí, dos picos adelante. Que pero también se los quiero
quiero reconocerle su trabajo, su obra de tantos años Sí, y muy buena, por cierto. sí. Es un gran artista. buen don pintor. Pico. Felicidades donde quiera que estés. Sí. Seguimos adelante. Él está Sí. ahora por Bill Road, creo que tiene su estudio por estudio. ahí. Su estudio por ahí. Ahora, dime en qué estilo pictórico, porque tú estás vigente, tú sigues pintando Sí, día sí, con no, día. yo me voy a día pintar con día. como nací cuando me muera. Claro. ¿En qué estilo pictórico estás tú ahora? Porque yo sé que Yo estuve trabajando por más de 30 años Ujú, en la figuración. ujú. Trabajé aquí en televisión, en los canales de televisión, el 51, el 23, el 7, algunas veces en el 10, en la Corte Federal haciendo los dibujos que sacaban de la Corte Federal en el noticiero de esos canales. Y entonces he hecho una cantidad de cosas dentro de la obra esta de cerámica, porque me gusta mucho la cerámica también. Ujú. He hecho algunos murales, poco, porque aquí no hay de verdad todavía esa, digamos, la cosa como la que sucede en México, por ejemplo, que las grandes compañías casi siempre hacen en su fachada un mural. Valerio, ¿qué Dígame, tú crees del arte en Miami? del arte en Miami. Sí. Yo dije que no te iba a hacer la pregunta, pero te la voy a hacer porque es que todos los artistas me tienen que decir eso. Sí, bueno, pero nada, Miami es una ciudad muy nueva. Ujú. Miami es una ciudad que tiene muy pocos años de verdad de desarrollo. Entonces, como la gente joven muchas veces comete errores, que yo espero que algún día, cuando la gente y se le dé un cursillo, por ejemplo, a los políticos de qué cosa es el arte, Ujú. porque yo hasta ahora, al único que puedo defender aquí como político, de verdad, que sin saberlo, Ujú. se ha portado, vaya, sin saberlo no, porque él sabe que se ha portado Él bien, sabe. pero que yo le puedo agradecer que por lo menos haya ayudado al arte aquí en Miami, al único, el alcalde de Jayalía. A ver, yo sé que hay una exposición tuya todo el tiempo, siempre, en los salones de unos cruceros que se llaman Los Siete Mares en español y en inglés son No, Regency Seven Seven Seas. Tú trabajaste con ellos mucho tiempo. Trabajé con ellos hasta ahora como 5 o 6 años. Trabajé con ellos. Y los barcos tienen Los barcos tienen una cantidad de cuadros míos en los restaurantes, en los salones, en todos los salones en todas las de partes. recepción y en la planta, en las dos últimas plantas que son la 17 y la 18, casi siempre. De los grandes barcos estos que llevan 1.500 personas, Ujú. porque no son barcos como Son los Regency. son los Regency, que son barcos todos cruceros, pero de muy buen nivel, muy bueno. Yo se los recomiendo. Si tu vida, piensa, fuera una película, ¿cómo se llamaría? Un sobreviviente. Un sobreviviente. Yo soy un sobreviviente, Sí. porque conocí la etapa de la República y aparte conocí hasta el año 80, aunque esta gente son increíbles y hay que seguirlos conociendo todos Claro, los días, claro. porque cada vez son más malos, hasta el 80. Así que conocí las dos etapas de Cuba. ¿Extrañas algo de Cuba? Algo. El mar, el malecón. No, Nada. el malecón no, el malecón más bien me da tristeza porque Sí. es un límite. A mí no me gusta que me pongan Los límites. límites, claro. Sí, sí. ¿Y qué Como una extrañas? línea de ferrocarril o un muro delante de la casa, eso me mata. Me mata. No quiero un límite, quiero que me dejen ver, que me dejen toda Sí, la sí. superficie delante de mí para verla hasta Esos el final. muros no. No, un muro no me gustan los No, muros. no. Bueno, por eso no me gustan esta gente tampoco. Claro. Pero Pero extrañas algo de tu niñez. A ver. no, extraño mis amigos que ya me quedan pocos. Ujú. Me quedan pocos, se van muriendo desgraciadamente. La suerte que hay una nueva generación que siente casi lo que siento yo. Y entonces pues nos entendemos muy bien, como tú, por ejemplo, gente que Sí. es joven, pero me entiende. Tiene la Y me sensibilidad. deja hablar, pues, sobre todo, que me gusta mucho hablar. Porque es que a mí me encanta aprender de ti, porque eres una persona No. que siempre... Tú eres una persona que enseña y uno se nutre de tus Sí, menos los conocimientos. pantalones, que casi nunca los tengo. Uno se nutre de tus conocimientos. Yo aprendo mucho contigo.
Tú has estado en 12 bienales internacionales. Sí, algunas. Sí. Algunas, Ya unas 12. cuantas. 12. Bueno, es que son muchos años de vida también y de trabajo. Hay cuadros tuyos en Nueva York. Sí, la beca Cinta tiene o sea, la casa principal está en New York y ahí hay un cuadro mío puesto ahí, porque yo gané la beca esa, como les dije hace un rato, Sí. en el 82. Hay como 5 o 6 libros hay también. 4 museos que tengo cuadros también aquí en universidades de los Estados Unidos, en North Carolina, en la Universidad de Chapel Hill. Tengo en una en Texas también. Tengo en varios lugares, pero ahora no, como no tengo La Roche University Museum. La Roche University de New York. Que de ahí proviene la señora esta que estaba en el museo precisamente. Que Dios la guarde. Sí. Pero que la guarde. Que no la deje seguir actuando. Hay un libro hecho por el reconocido crítico de arte Armando Álvarez Bravo, sí, que habla de ti en ese libro. Muy buena, hay muchos libros. Muy buen amigo. Yo tengo más o menos, he salido publicado en 8 o 9 libros. Sí. Más o menos. Sí. Sí. Háblame de Cuenca y de estas pinturas que tienes allá, algo que va a pasar ahora. Eso es lo más nuevo que tienes, ¿no? Dubái y Cuenca. Sí. En Cuenca vino hace un tiempito aquí a la casa un señor que es profesor de matemática y física, que vivía en Noruega, no, en Suiza. Estaba dando clases en Suiza, pero se mudó para España ahora. Y entonces vino por aquí, por Miami, y él quería hacer algo porque es cubano de nacimiento. Y entonces salió cuando salimos nosotros, más o menos, un poco antes, y se fue a Suiza y allá impartió clases en universidades sobre matemática y física, que es su trabajo. Y entonces después se mudó ahora para España, en un lugar que está el Museo de Arte Abstracto de España, el primero que se hizo, porque hay otros que se han hecho, algunos pintores abstractos se han reunido y han hecho en otros lugares cosas abstractas y han hecho un museo. Pero este señor, ese es el primer museo que se hace en Cuenca, que por cierto es un lugar muy pintoresco. Con mucha historia. Con mucha historia. Y por ejemplo, la casa colgada casi sobre un precipicio, con una altura que yo no vivo ahí. El museo se encuentra precisamente en una de esas casas, de las casas colgadas que están en Cuenca. Es un lugar muy pintoresco, a hora y pico de Madrid. Así que es facilito por la carretera que va al sur. Se montan en la carretera y ahí mismo está el lugar donde Juan Parera se llama él, ¿no? Parera, que está organizando. Juan Parera se llama él. Sí, él pone todos los eventos en Arte para Vivir en la página muy nuestra. Inteligente y muy buena persona. Y entonces quería hacer una exposición con diferentes artistas. Entonces me viene a ver a mí, me dice, no, si quieres la hacemos tú, contigo y con tu esposa. Yo le dije, mira, vamos a ampliarla lo más que se pueda para que entren más pintores y se pueda ver mejor la obra de los pintores cubanos, porque yo soy un pintor, mi mujer también, pero hay muchos más pintores en Miami que yo considero que deben estar en un evento de ese tipo, si yo se lo puedo proporcionar, que estén ahí también. Entonces tratamos de ampliarla todo lo más que pudimos, pero desgraciadamente los pintores son pobres. Todavía no conozco, se puede vivir del arte. En este tiempo, sé que hay pintores ricos, pero yo no los conozco. No. Los que yo conozco todos son pobres. Y entonces, pues, es difícil. Y se está haciendo más o menos, tratando de terminar el evento, que creo que será el opening en junio, más o menos. Sí. Y entonces van a incluir música, van a incluir toda una serie de cosas que de verdad se van una pequeña panorámica del trabajo de los cubanos en el exilio. Y quizás de ahí sacan otros proyectos. Y de ahí puede partir algún otro proyecto, porque esta persona ya tiene programado para otros lugares en la misma España este mismo tipo de evento que estamos haciendo ahora. A lo mejor se puede ampliar mucho más y pueden entrar mucho más pintores profesionales. Exactamente. No amateurs. Vamos a una pausa y ya regresamos. El Búnker es un espacio creado para los artistas emergentes y los artistas ya con un nombre, ¿no? Con una historia, con una obra,
reconocida. En él hemos tenido hasta el momento muchas exposiciones que todas han sido un éxito, y el éxito simplemente se logra porque el público es quien lo hace, ¿no? El búnker está situado al sur de la ciudad de Miami. Siempre tenemos exposiciones cada mes con diferentes artistas, a veces son exposiciones colectivas, a veces son exposiciones personales. Y entonces, pues nada, eso es lo que realmente quisimos llevar el arte hacia el sur, tratando de impulsar un poco el arte a esta área de Miami, porque creo que todo el mundo merece un poco de lo que hacemos. Hay muchas personas que se acercan a nosotros preguntando, interesándose en cómo exponer, en cómo ser parte de la familia del búnker, porque así le llamamos, ¿no? Tenemos muchos proyectos para este año, tenemos muchos proyectos para el próximo año, donde todos los artistas tengan la oportunidad de exponer. Para los que se están conectando en la última parte del programa, estamos con el maestro Andrés Valerio, que si no lo saben, es una de las personas, de los artistas plásticos graduados de la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro en el año 1958. Ya no creo que queden muchos de esa época. Él está aquí al lado mío y pueden preguntarle. Si no pueden ver el programa completo porque se conectaron ahora, porque sabemos que todos trabajan, pueden repetir el programa o buscarlo en YouTube y conectarse con nosotros. Andrés, aquí estamos de nuevo. Okay. Vamos a brindar, porque ya este programa se bautizó en el programa pasado con vino, ya no con agua. Todos los artistas estamos... Deben seguirlo. Deben seguirlo, sí. Y estas copas están tan lindas. Vino es como la medicina. Esto es como, tú eres coleccionista de cosas antiguas además. Sí. Y esto es una de estas cosas. De cristal. Cosas de cristal, cosas de cerámica. Increíble, tazas. Me gusta todo lo bonito. Bueno, ya para terminar. Lo feo no me gusta. Ya para terminar, quiero que le mandes, mandes un mensaje. ¿Qué quieres decirle a las nuevas generaciones, a los pinos artistas nuevos, como decía Martí? Uh-huh. Les digo que la única manera de llegar es trabajando. Pero trabajando, no trabajando, poniendo las nalgas arriba de una silla y dando brocha todo el tiempo que puedan. Cada vez que tengan un chancecito, corran, siéntense y trabajen. Es el único método para salir. Para poder llegar tienes que trabajar. Bueno, Andrés, desafortunadamente nos tenemos que despedir. Te agradezco una vez más haberme recibido. Y yo a ti. Ustedes saben, este hombre es una enciclopedia. Este hombre tiene una carrera larguísima, extensa, sí. Y muy... Eso sí. La carrera mía es larga y espero seguir. Sí. Una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te quiero por haberme entrevistado. Y yo a ti. Si a mí para agarrarme para hacer esto, tú sabes que yo sé que tú me tienes un gran afecto. Yo te tengo afecto porque de verdad te lo mereces, igual que Raúl. Gracias. Ya regresamos con Raúl Proenza y los eventos que pueden disfrutar este fin de semana a lo largo de la ciudad de Miami. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿qué te pareció la entrevista? Bueno, ¿qué me puede parecer una entrevista con Andrés Valerio? A mí me pareció espectacular. De verdad que sí, yo me puse ahí a oír y a aprender, porque bueno, yo realmente soy esa persona que tiene la suerte de poder compartir con Andrés Valerio de vez en cuando. Nosotros, por suerte, venimos a su casa y conversamos. Y realmente te metes horas conversando con él, escuchando toda su experiencia y toda su sabiduría con respecto al arte, porque el señor de verdad que sabe de todo, de todo técnicamente, historia del arte, no, realmente, color, todo. Sí, te sientas ahí con él y aprendes. Yo creo que yo he aprendido más que lo que aprendí en la escuela en todo ese tiempo. Y te da todos los secretos, él no se guarda nada. Exacto. Él quiere que la gente se lleve, él ama el arte, él nació artista. Él quiere que te lleves toda su sabiduría. Y con Raúl y con muchos artistas ha pasado. Claro. Él se sienta y te explica, y aprenden. El que quiera aprender,
Venga a casa de Andrés Valerio. Él le tiene las puertas abiertas a todos los artistas, honestamente. Sí, claro, por supuesto. Y como dice él, ¿sabes? Siempre que vengas de una manera como debe ser, ¿no? Positiva. Como persona, pues entonces ahí están las puertas abiertas y la sabiduría de él es algo que cualquier persona, de verdad que yo lo recomiendo, cualquier artista que venga a conversar un ratito con Valerio Yo y aprendo. sale con una mentalidad diferente. Yo he aprendido muchísimo con él y sigo aprendiendo. Él es uno de los que me guía en este programa, aunque no lo crean. Él me dice, pregunta esto, aquello, y yo sigo esos consejos porque de verdad me ha ayudado muchísimo. Aparte, son 85 años con una memoria increíble. Yo a veces me da pena porque mi memoria es horrible y yo lo oigo. Selectiva tu memoria. Sí, ella dice que mi memoria es selectiva, pero de verdad, mi memoria no tiene nada que ver. O sea, yo el otro día estaba conversando en un grupo de la escuela de San Alejandro y la gente estaba hablando de cosas que para mí nunca pasaron. Y yo estaba ahí, o sea, que realmente yo no tengo esa memoria. Y yo veo a Valerio y cuando está hablando de fechas, de momentos, de personas, nombres, apellidos, digo, wow. Además que es una polilla leyendo. Ese hombre lee todo lo que aparece. Y tiene libros de arte, lo que tú quieras, ahí está. Los otros días que estuve aquí me enseñó. De arte, de política y de todo. No me interrumpas, por favor. Ya llevas una hora hablando y yo acabo de Yo sentarme y no. me estás interrumpiendo. Andrés no me dejó hablar. Déjame decir algo. El otro día yo vine aquí y me enseñó un libro de caricaturas. Salud. Salud. Con la izquierda. Eso me lo enseñaste tú. Me miras a los ojos. ¿Te miro los ojos? ¿Ya? ¿Pide un deseo? Ya. Ok. Volvemos a lo que me enseñó un libro de caricaturas, que es lo más increíble que he visto en caricaturas. Y él tiene todas esas cosas que, de verdad, es algo increíble. Bueno, el programa se ha extendido muchísimo. Vale la pena. Vale la pena, pero es un programa de 1 hora. Y entonces tú... Bueno, yo espero que este programa tenga una sección y no dure 1 hora, dure un poquito más, porque realmente vale la pena. Va a haber una segunda parte, pero por hoy estamos agotados. Si tú quieres que ya puede que lo digo. No, yo no tan rápido, tú no eres tan rápido. Ya tú puedes comenzar con la... Bueno, como siempre me toca a mí la parte de decirle dónde deben ir, qué es lo que va a pasar aquí en Miami, ¿no? Y entonces, pues, el Kendall Art Center, el 17 de mayo, presenta la Convención de la Cubanidad, con una exposición colectiva de 11 artistas a partir de las 6:30 p.m. Esta exposición está curada por Humberto Castro y hay muchos nombres en esos artistas muy, muy conocidos, ¿no? Y yo de verdad que les recomiendo que vayan porque de verdad que vale la pena esa exposición. El Kendall Art Center está en el 12063 Southwest 131 calle, 131 avenida, Miami 33186. Artefacto, está cerquita del Kendall Art Center, presenta Medea prefabricada, mayo 11 al 14, y la dirección es 12302 Southwest 133 Court, Miami 33186. Gato Tobacco Factory de Key West está presentando una exposición que se llama 90 millas a Cuba, con 3 artistas muy buenos, excelentes, que cuenta con Jaylen Barzaga, Esteban Machado y Eric Alfaro. Arte para Vivir en Cowley Square invita a una feria preliminar en los jardines del Village Chalet, donde usted podrá disfrutar de jazz, un art show espectacular, con más de 20 artistas plásticos, vendors, y esto empieza a las 12 del día y termina a las 9 de la noche. Y la dirección está 224, o sea, la dirección no está, el lugar está, pero la dirección es 22400 Old Dixie Highway 33170. Ella me mira así, medio raro, pero así soy yo. El Búnker Espacio Alternativo sigue presentando la muestra Galería Carey Miami 2019 y la muestra Marino el Caberillo, y esto va a estar hasta el día 31 de mayo. Para appointments, para ver la exposición, tiene que llamar al 786-747-2516 para hacer un appointment, y ahí estás ahí, pues se le abre el estudio y la galería y te pasamos un rato agradable. Y yo le enseño todo. Y Sarita le enseña todo lo que usted quiera ver. De los cuadros. De los cuadros. Entonces, el día 8 de junio, el Búnker Espacio Alternativo presenta 60 a los 60. ¿Lo dije bien? Sí, son tus 60 años con 60 horas. Pero lo dije bien. Perfecto. Entonces, me siento bien porque es la primera vez que lo digo bien. 60 a los 60, que es una exposición personal del artista Raúl Proenza, a partir de las 7:30 de la noche. Y esto va a ser en el 10890 Choir Roof Drive, Suite 30, Coral Bay 33157. Después de las 7:30 de la noche. ¿Eso que no lo dije? No. Sí, dije a partir de las 7:30 de la noche. Bueno, yo lo repetí, no. Yo no lo leí entonces, me lo comí. No te desesperes. Despídete. Bueno, ya me están mandando a despedir porque el programa ha durado mucho. Y entonces, pues nada, como siempre les digo,
tengan una linda noche y por ahí nos pillamos. Les recuerdo antes de despedirme que se está rifando una pintura de la obra de Janet Ayer, que fue la entrevista anterior, fue la artista invitada en el programa anterior, el miércoles pasado. Son $10. Ustedes me mandan un mensaje de texto al 786-747-2516 con la palabra pintura, y cuando manden los $10 por Cash App, Venmo, Facebook, por donde ustedes quieran enviar todas estas aplicaciones que existen para enviar dinero. Si no tienen ninguna aplicación, me hablan. Pueden ir hasta el búnker, podemos encontrarnos en alguna parte. De alguna manera lo hacemos. Pero cuando ustedes envíen por texto la palabra pintura, me ponen su nombre completo, por favor. Recuerden que no tengo en mi teléfono todas las personas que están en Facebook y que nos están viendo. Entonces me sale en blanco, no me sale quién es la persona que me está enviando. Y esto me pasó con la escultura, desafortunadamente. Muchas personas la querían, me enviaban esculturas, pero no enviaban el dinero, no me enviaban su nombre y yo no sabía quiénes eran. Entonces pasó el tiempo y desafortunadamente muchas personas no pudieron optar por esta maravillosa escultura. Antes que te despides, después de este programa se va a hacer un live para poder hacer la rifa, igual que se hizo con la escultura, para que todo el mundo sepa lo que pasó con la escultura y el ganador se le da el nombre. Bueno, entonces yo me despido. Buenas noches. Que el amor, la dicha y las musas nunca nos abandonen. Los esperamos el próximo miércoles.